En este video vamos a hablar acerca del crecimiento exponencial. ¿Qué es una función exponencial? La forma básica de una función exponencial con base b es y es igual a por b elevada a la x, donde x acepta cualquier valor real, b es un número positivo y distinto de 1 y a es mayor que 0. En la siguiente gráfica vamos a explicar acerca de la función exponencial. En la gráfica verde, en la línea verde es una función exponencial y a es mayor que 1. En cambio, si a es menor que 1, es un decaimiento, donde va decreciendo los valores. Los modelos exponenciales son modelos demográficos y ecológicos para modelizar el crecimiento de las poblaciones y la difusión epidémica de un rasgo entre una población basado en el crecimiento exponencial. Los modelos exponenciales sirven más para analizar un conjunto de datos con grandes cantidades que pueden disminuir o crecer, en el cual se pretende determinar con facilidad si la función es factible para poder llegar a ser una función exponencial. Una situación puede modelarse mediante una función exponencial cuando en ella hay intervalos iguales. Se produce un incremento o decremento por un factor constante b. El coeficiente de dos valores consecutivos es siempre igual a una constante b. La siguiente tabla es un ejemplo de la función exponencial, donde y es igual a por b elevada a la x, donde a es el valor inicial, b es el intervalo y x son los valores de x. Bueno, en el ejemplo vemos que 5 representa el valor inicial, b es el intervalo de 3 y x viene siendo el primer valor que tenemos en la tabla. Si hacemos la operación, nos da el valor de 5, que nos da el valor de y que tenemos al inicio. Y así consecutivamente lo realizamos y nos va a dar, va a seguir dando los mismos valores, 15, 45 y así sucesivamente. Un ejemplo para aplicar lo que es la función exponencial es el crecimiento de un cultivo. El ejemplo 2 dice, para probar los efectos de un antibiótico en un estreptococo patogénico que infecta las heridas, un químico bacteriólogo cultiva una cepa de tales microorganismos con el fin de determinar la rapidez de reproducción de las bacterias. El investigador las coloca en un medio altamente favorable para su desarrollo. La población inicial es de 600 bacterias y observa que cada hora se duplica la cantidad existente. En el ejercicio nos pide que resolvamos dos. El primero es describir lo que es el modelo exponencial que describe el crecimiento de la colonia y el otro es cuántas bacterias habrá al cabo de 12 horas. El procedimiento que debemos que llevar a cabo para encontrar lo que es la función exponencial del ejercicio es la siguiente. 1. Con ayuda de lo que es la forma básica de la función exponencial, empezamos a sustituir los datos que tenemos aquí, donde A viene siendo 600 bacterias, que es la población inicial, B, que es de 2, que se va duplicando con base al tiempo, y X viene siendo el tiempo. Y tenemos que encontrar lo que es la población final. Bueno, así que la función queda de la siguiente manera. Y es igual a 600 por 2 elevado a la X. Una vez resuelto la primera incógnita, seguimos con la segunda. Ahora, para resolver la pregunta B, donde nos dice que X debe de ser 12 horas, en la función encontrada vamos a sustituirlo. Sustituyendo los valores y realizándola tenemos la respuesta que son 2.457.600 bacterias como resultado final. Bueno, un crecimiento exponencial se puede expresar de muchas maneras. Uno puede ser en el aumento de una población, ya sea de seres humanos o de distintas especies. También en intereses bancarios compuestos y una depreciación de productos.
Ahora bien, vamos a explicar acerca del crecimiento exponencial. Para una población grande debemos de aplicar otro tipo de función. En- Cuando el incremento de Y de la población representa los nacimientos menos los decesos durante un breve periodo a su tamaño. Así, el incremento de Y es igual a K por Y por el incremento de T, o el incremento de Y sobre el incremento de T, que es igual a K por Y, en su forma de límite. Esto da la ecuación diferencial de Y sobre dt, que es igual a KY. Si K es mayor que cero, la población está creciendo. Si K es menor que cero, está disminuyendo. Para la población mundial, la historia indica que K es alrededor de 0.0132, suponiendo que T se mide en años, aunque algunas agencias reportan una cifra diferente. Este valor de K lo vamos a utilizar más adelante para explicar un ejemplo y para que puedan entender cómo aplica el crecimiento exponencial. Bien, para la resolución de la ecuación diferencial queremos resolver el dy entre dt, que es igual a K por Y, sujeta a la condición de que Y es igual a Y sub 0 cuando T es igual a 0. Representa el valor de la población final y Y sub 0 el valor de la población inicial. Ahora vamos a resolver la ecuación. Primero que nada tenemos que eliminar de t para pasarla del otro lado. Entonces multiplicamos dt en ambos casos y por eso se cancela. Ahora para que y esté con las y, pues debemos de dividir k por y entre y se divide en el otro lado, en el miembro izquierdo. Por eso se cancela y obtenemos dy entre y es igual a k por dt. Ahora vamos a integrar. Para la integral del miembro izquierdo utilizamos la siguiente fórmula de integrales, que es cuando 1 sobre x por dx es igual al logaritmo de x. Y por eso, pero en este caso estamos utilizando y, por eso nos queda logaritmo de y. Del otro lado del miembro derecho vamos a utilizar la fórmula de las integrales cuando a multiplica a dx, da como resultado a x. Entonces la integral nos queda kt más c. Bien sabemos que la c es un valor que desconocemos, en ambos lados queda c, pero pues como no conocemos el valor de c, por eso dejamos de un lado la c, queda otra c. Entonces, bueno, el siguiente paso, utilizamos la condición anteriormente. Cuando y es igual a y sub 0, en t igual a 0 da c igual a logaritmo de y sub 0. Como podemos ver, si t vale 0, cuando multiplica k, 0 por k es 0. Entonces nos queda que es c igual a el logaritmo de y sub 0. Aquí también lo podemos hacer. Entonces tenemos en la ecuación el logaritmo de y menos el logaritmo de y sub 0. Nos queda porque pasa del otro lado restando, entonces por eso es negativo. Y queda igual a k por t, porque bien decimos que t es el logaritmo de y sub 0. Ahora para desarrollar la ecuación podemos utilizar la ley de los logaritmos, donde el logaritmo de a sobre b es también igual al logaritmo de a menos logaritmo de b, como tenemos el logaritmo de y menos el logaritmo de y sub 0. Entonces nos queda el logaritmo de y entre el logaritmo de y sub 0, tomando a y como si fuera la a y a y sub 0 como si fuera la b. Da igual a k por t. Bueno, al cambiar la forma exponencial se tiene el logaritmo y utilizamos el antilogaritmo en ambos lados. Para eliminar los logaritmos utilizamos los logaritmos.
antilogaritmo. Entonces, por eso nos queda nuestra ecuación. Y entre y sub 0 es igual a e a la k por t. Entonces, para que quede y solita despejando y, tenemos que multiplicar por y sub 0 en ambos lados. Entonces, aquí está multiplicando hacia y sub 0 del ejemplo izquierdo. Y obtenemos nuestra fórmula de crecimiento exponencial, que nos indica y es igual a y sub 0 por e a la kt, donde y es el valor final de la población, y sub 0 el valor inicial, k representa cualquier efecto que tenga en la población. Puede ser que le dieron más alimento o otro tipo de incógnita, por así decirlo. Y t viene siendo el tiempo. Es el tiempo en el que va creciendo la población o en el que queremos saber cuánto creció la población. Ahora bien, vamos a explicar con un ejemplo para que ustedes entiendan de mejor manera. El crecimiento exponencial nos sirve para hacer predicciones en un futuro. Por ejemplo, en el ejemplo nos dice que al principio del 2004 la población mundial era de alrededor de 6.400 millones. Se dice que para el año 2020 alcanzará 7.900 millones. ¿Cómo se hacen tales predicciones? Bueno, para tratar el problema de forma matemática, destinamos a una función de y es igual a una función de t, aquí era t, perdón, representando a t como el tiempo. Dice al tamaño de la población en el instante que t, en donde t es el número de años a partir del 2004. Realmente f de t es un entero y su gráfica da saltos cuando alguien nace o alguien muere. Ahora, cuando k es mayor que 0, este tipo de crecimiento se denomina crecimiento exponencial. Y cuando k es menor que 0 se llama decaimiento exponencial. De regreso al problema de la población mundial, vamos a medir el tiempo en años después del 1 de enero del 2004 y que en miles de millones de personas. Así, y sub 0 es igual a 6.4. Como lo habíamos mencionado anteriormente, nuestra población inicial para el 2004 era de 6.400 millones, por eso lo representamos como 6.4. Ahora, en K ya habíamos mencionado que es una variable. Entonces, esta información nos lo da, por así decirlo, el gobierno. Y es una variable en la forma en la que va creciendo, aumentando la población. Ahora vamos a la fórmula. La fórmula que teníamos anteriormente, que habíamos sacado, era y es igual a y sub 0 por e a la k por t. Bien, y sub 0, ¿quién es y sub 0? 6.4 por e. Y ahora, ¿quién es k? Sustituimos, es 0.0132 y t. Ahora, dice, para el año 2020, cuando t sea igual a 16, podemos pronosticar que y será alrededor de, entonces vamos a sustituir t. Entonces ponemos 16. Ahora, resolviendo la incógnita, es decir, y, obtenemos que para el 2020, cuando t sea igual a 16, vamos a tener 7.9 mil millones en la población de personas. Entonces, obtenemos el y final, ¿cuánto va a ser? Bien, la función que utilizamos es la función exponencial natural con base en
donde y es igual a y sub 0 por e a la kt y se denomina función exponencial natural. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula que podemos usar en varios ejercicios para prognosticar crecimientos a largo plazo. Es creciente si A es positivo y es decreciente si A es negativo. En este caso nosotros no estamos utilizando A, pero estamos utilizando Y sub 0. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para que puedan practicar y aplicar la fórmula. Por ejemplo, el número de bacterias en un cultivo que crece con rapidez se estimó que era de 10.000 al mediodía y 40.000 después de 2 horas. Haga una predicción de cuántas bacterias habrá a las 5 p.m. Entonces vamos a pronosticar cuántas bacterias va a haber a las 5 p.m. Esta va a ser nuestra misión, buscar cuántas bacterias van a haber, cuánto habrá crecido la población. Bien, ahora la solución del problema tenemos dos condiciones que ya habíamos visto anteriormente, que y sub 0, que es nuestra población inicial, son de 10.000 y también nos dan que finalmente son 40.000 y el tiempo son 2 horas, de las cuales podemos concluir que, y vamos a sustituir en la ecuación que habíamos mencionado anteriormente, y es igual a y sub 0 por e a la k t, a la k por t. Bueno, tenemos que y son 40.000 y sub 0 son los 10.000, aquí tenemos los 10.000 por e a la k t, t son 2. Ahora vamos a sacar nuestra incógnita. ¿Qué no nos está dando el problema? Pues no nos está dando K. Necesitamos buscar quién es K. Ahora vamos a dividir entre 10.000 ambos términos para que pueda pasar del otro lado. Se cancela de un lado y de un lado se divide. Bien, simplificando términos, dividimos 40.000 entre 10.000, lo cual nos da que es 4. Y nos queda el miembro derecho a la 2K. Ahora vamos a eliminar el antilogaritmo con un logaritmo. El logaritmo de 4 de un lado y de aquel lado le pusimos como su base el logaritmo. Por esto se elimina la e y nos queda 2K. Ahora el paso 4 es dividimos entre un medio ambos casos para eliminar el 2, para eliminar el 2 de este lado y dejar acá sola y aplicando la ley de los logaritmos. Bien, ahora vamos a dejar acá sola, por eso dividimos entre un medio ambos lados. Bien, y nos queda que es un medio de logaritmo de 4. Ahora vamos a utilizar la ley de los logaritmos, la cual es la siguiente. Es el logaritmo de b raíz de a es igual a logaritmo de a sobre b. Esta ley la podemos aplicar en la ecuación.
Por eso tenemos logaritmo de raíz de 4, porque el medio representa una raíz cuadrada, pero pues como es cuadrado, pues no se representa, pues no aparece. Por eso ahora vamos a donde el medio representa A y B representa 4, por eso nos quedó de esta forma. Ahora vamos a sacar la raíz de 4, pues bien sabemos que es 2, por eso me quedó el logaritmo de 2. Ahora bien, en el paso 5 sustituimos K en la ecuación original para obtener Y, lo cual nos da que Y es igual a 10.000 por E al logaritmo de 2, que representa nuestra K, nuestra cónica que tenemos. Ahora el logaritmo de 2 lo vamos a multiplicar por 2, que era anteriormente C, lo cual nos da nuestro resultado 0.3993. Pero el ejercicio nos pregunta que pongamos el número de bacterias a las 5 de la noche, lo cual son decía, bueno, que representa 5. El tiempo es a las 5 de la noche. Entonces, ya tenemos nuestro valor. Aquí está. Vamos a multiplicar por T, el tiempo que nos está pidiendo el ejercicio. Resolviendo todo esto en nuestra calculadora, porque estamos utilizando la E, nos va a dar aproximadamente va a haber 320.000 bacterias.